En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, la fiesta grandiosísima, grandiosísima de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Rey. ¿Y por qué tan grandiosa? Porque más que nunca, después de que fue establecida por el Papa Pío XI en 1925 con una encíclica, Quas Primas, pero después de todo este tiempo transcurrido, más que nunca, 100 años, 2024, el próximo año, son 100 años del establecimiento de esta fiesta, porque el mundo entero reniega de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y siguiendo el gran San Ignacio, hay que agere contra, hay que hacer lo contrario. El mundo reniega, yo lo grito más, lo grito más. Dios, Jesucristo, es Rey, y a Él se le debe todo. Y a Él se le debe todo. Es la gran fiesta católica para enseñar al mundo entero la doctrina y la verdad de que a nuestro Señor le corresponde y Él es dueño y Señor no solo de cada ser humano individualmente, sino de cada uno y principalmente en esta fiesta, principalmente de cada uno de los países. Todos los países le deben pleitesía a Dios, no se la dan, va a llegar y a costa de castigos, pero las cosas son como son. Él es Dios, es el gran fundamento, luego todos y cada uno de los países, y es el gran sentido de esta fiesta, por encima de cada individuo, que todas las naciones le deben rendir pleitesía. Toda la vida de los países, toda la vida pública, social y civil de absolutamente todas las naciones tendrán que estar rendidos las naciones a los pies de Dios, nuestro Señor Jesucristo y su catolicismo. Entonces es una fiesta que debe ser en estos tiempos finales, más que nunca, amada por nosotros los católicos, exaltada y vociferada, si quieren, para que el mundo escuche todavía los gritos de algunos católicos, por lo menos, que manifiestan estas cosas. Para Él, porque es Dios, y sin duda, para su única religión, el catolicismo. La liturgia católica expresa estos mismos conceptos y como un pequeño ejemplo quería leer algunos fragmentos del himno de vísperas para mostrar cómo la liturgia enseña esto que insistimos con respecto a las naciones. En uno de sus párrafos dice este himno: hacemos confesión, manifestación pública a ti, oh príncipe de los siglos, a ti, oh Cristo, Rey de las naciones, a ti, único soberano de las inteligencias y de los corazones. Y miren lo que sigue en este himno. Celesta turba clamitat regnare Christum nolumus. ¿Qué significa eso? No queremos que Cristo reine. La turba criminal, dice el himno, después de hacer esa alabanza que acaban de escuchar, el himno hace alusión a lo que hace el mundo, insultando a Dios, Jesucristo. Una muchedumbre sacrílega, criminal, celesta turba, en latín, grita al revés de nosotros los católicos: nolumus Christum reinavi. No queremos que Cristo reine. Y así grita el mundo entero, más que nunca. Hoy en día el mundo entero grita: no queremos que Cristo reine. Y yo, católico, voy a gritar hasta la muerte con su gracia, siempre apoyo en su gracia, sí queremos que Cristo reine. El mundo impío y mundano, sin duda, muy mundano, más que nunca de hoy, el mundo libertino grita así. Yo grito al contrario: Cristo que reine. No queremos que Cristo reine, ni que su catolicismo reine. Así grita el nuevo orden mundial. No quiero que Cristo reine y menos su catolicismo, nuevo orden mundial. La ONU grita así. La falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II grita que no quiere que Cristo reine. Ratzinger, Benedicto XVI, llegó a decir que no puede ya reinar Cristo. Me enojo un poquito y me disculpan, vete al diablo. Debe reinar Cristo. Debe reinar Cristo porque es Dios. A Él se le debe
todo. Y hoy en día esta falsa iglesia moderna con Francisco a la cabeza grita, no queremos que Cristo reine. Y yo les grito, y todos nosotros debemos gritar, sí queremos que Cristo reine. Francisco es un auxiliar del nuevo orden mundial. Francisco es un auxiliar de la ONU contra el catolicismo. Es la pura verdad. Sigue este himno, ahora al revés, nuestros anhelos católicos diciendo, te nos ovantes omnium regem supremum dicimus. Pero nosotros, al revés del mundo impío, dándote ovaciones de honor, te proclamamos Rey Supremo de todas las cosas. En latín, omnium regem supremum, Rey Supremo de todas las cosas. Así grita un católico. Que los que gobiernan, sigue diciendo el himno de vísperas, las naciones te den honor públicamente, porque así se le debe hacer a Dios, no solo en privado, sino públicamente las naciones deberían hacerlo. Sigue diciendo que te rindan adoración, primero los que gobiernan, y después agrega que te rindan adoración maestros y jueces. Curiosamente la Iglesia Católica quiso insistir en los maestros, porque hoy en día con la educación se corrompen niñitos, se corrompen adolescentes, se corrompen jóvenes y hasta se corrompen ancianos. Ya lo saben lo que hemos dicho en los centros vecinales o de la ancianidad. Curioso que esto tiene 100 años de creado y se puso insistencia en los profesores. Por algo será. Y termina esta frase diciendo, y que las leyes y las artes, el arte moderno, Dios mío, el cine, el teatro, la televisión, la escultura, la pintura, cualquier cosa contra Dios. Y que las leyes, importantísimo, y las artes, dice literalmente, en latín, aunque en sentido amplio puede ser todo lo que hace el hombre, hablen de ti. Si hoy algo no habla de Dios, Jesucristo, son las leyes y las artes. Veamos más enseñanzas, entonces. Decíamos y repetimos, toda nación de la tierra, absolutamente toda nación de la tierra, debería estar sometida como posesión y propiedad, porque además es así, pero se debería hacer públicamente, en su vida pública, civil y social, en sus leyes, en sus magistrados, en sus autoridades, en sus instituciones, en sus costumbres, en la forma de vivir de las naciones, en la enseñanza que se da a cualquier ser humano dentro de cualquier suelo o nación, todo sometido a Dios, nuestro Señor Jesucristo, y a su única religión, el catolicismo. El fundamento, una y mil veces habrá que decirlo, porque el nuevo orden mundial no se puede conseguir si no intentan destruir eso. El fundamento es la verdad, el hecho y la realidad de que Cristo es Dios. Porque Cristo es Dios, deben ser o deberían ser así las cosas. Cada alma en privado sometida a Él y cada nación públicamente sometida a Él. La primera ley de toda nación debería ser una manifestación gloriosa, oficial, de que esa patria, toda nación, es de Dios. Jesucristo Dios y su catolicismo. Así debería ser la primera ley de toda nación. Y por supuesto que no hay. Se acabaron los países católicos. Y después del Concilio Vaticano II, con más razón, se acabaron. Manifestarse así en una nación es lo que se llama, y todo católico debe saber estos conceptos, la confesionalidad católica del Estado. La confesionalidad católica del Estado. Así debería ser el mundo entero. Y nadie así, ni Colombia ni nadie. Se acabó eso. A renglón seguido, si la patria fuera católica, si la patria fuera de Cristo Rey, se debería condenar el parlamentarismo moderno. El parlamentarismo, cualquier aberración puede ser ley. Eso es el parlamentarismo moderno. Siempre y cuando haya conseguido las mayorías necesarias. Cualquier aberración puede ser ley. El parlamentarismo en una nación católica debería destruirse para siempre. La ley solamente puede estar con la verdad y el bien. Solamente.
Cualquier aberración es ley hoy en día. Cualquier cosa que insulte a Dios es ley hoy en día. Cualquier cosa que sea contra Dios o contra el catolicismo o contra la familia es ley hoy en día. Falsa ley. Ese es el fruto del parlamentarismo. Habría que decirle, y me disculpan, utilizamos el inglés, goodbye para siempre al Estado laico. Colombia se declara Estado laico, una vergüenza, un insulto a Dios, grandísimo insulto a Dios. Habría que decirle goodbye para siempre al Estado laico, al laicismo, al secularismo, al Estado ateo, a la soberanía popular. Todo país debe ser oficialmente de Dios y de su catolicismo. Y el poder no viene del pueblo, es una herejía flagrante. Todo poder viene de Dios. Todo poder viene de Dios. Habría que decir goodbye para siempre al liberalismo o la falsa derecha. Goodbye para siempre al comunismo, socialismo y las izquierdas. Ambos son pésimos y ambos han sido condenados innúmeras veces por el magisterio de los papas, con las encíclicas, sobre todo. Habría que decir goodbye para siempre a la masonería, que existe en todos los países. Goodbye para siempre a toda organización secreta, los Illuminati o lo que sea, que atente contra Dios y que atente contra el catolicismo. Adiós para siempre a las leyes contra Dios, como decíamos recién, las leyes contra el catolicismo. Colombia, desde la Constitución Política del 91, ya no es más, oficialmente se declara que no es más la nación del Sagrado Corazón de Jesús. Vergonzoso y gravísimo. Oficialmente se ha declarado así en Colombia con las Cortes. Gravísimo, no grave. Que Colombia no es más oficialmente una nación católica. Mis felicitaciones. Y en realidad, y tristemente, ya no hay más naciones católicas en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Y la misma iglesia falsa del Concilio Vaticano II se encargó de destruir las poquitas que todavía quedaban. España fue de las últimas, Colombia fue de las últimas, Irlanda fue de las últimas, Italia fue de las últimas. La misma falsa iglesia se encargó de que eso desaparezca. Ahí tienen otra prueba más de que eso no es el catolicismo. Ya estamos a esta altura terminando de crear en el mundo o dando la última explicitación o intentando buscarlo, los malos hacen eso, la última ya explicitación a esta altura del partido del nuevo orden mundial, para la ONU, para el anticristo. Ellos dicen, hemos de hacer, además de nuestro orden mundial nuevo, la religión de la humanidad, por supuesto que la tienen que hacer. Y nos vamos a basar, dicen ellos, para hacer la religión de la humanidad en la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II y en su ecumenismo y en la mezcla de religiones. Y su gran auxiliar es Francisco. El gran colaborador del nuevo orden mundial es Francisco. No olvidemos, dicen ellos, lo importante y cómo nos ha ayudado en Singapur, diciendo que todas las religiones llevan a Dios. Gravísimo. ¿Para qué, me disculpen la expresión fuerte, para qué rayos se hicieron matar los mártires? Todos los días los escuchamos, si daba lo mismo cualquier religión. ¿Para qué se dejaron destruir sus cuerpos? Una patria de Cristo Rey, que no existe, debería condenar la falsa libertad de prensa, la falsa libertad de enseñanza, la injuria contra Dios de la libertad religiosa. Cuanto mucho las religiones falsas se toleran si no hay otra solución, pero hablar de derecho hacia ellas, cuántos insultos a Dios. Solamente la verdad y el bien tienen derecho, que es lo mismo que decir solamente las cosas de Dios y del catolicismo tienen derecho. Habría que decir en una patria católica adiós para siempre a las leyes contra la familia. ¿Cómo se destruye la familia en estas patrias inicuas? Inicuas a más no poder. Todas esas leyes contra la familia católica. Una patria de Cristo Rey debería hacer desaparecer para siempre el fomento del concubinato legal, unión libre. Desaparecer para siempre el fomento de la fornicación entre jóvenes, vergonzoso, al máximo fomentado con la educación.
la fornicación entre jóvenes, contra el ser virgen hasta el matrimonio. Destruirse el fomento del falso matrimonio civil para católicos. No vale nada para un católico el matrimonio civil. Otro insulto de Colombia y de todos los países contra Dios. Destruir para siempre el fomento del adulterio legal. Ya es inaudito fomentar el adulterio legal con las leyes. Con el divorcio y el poder y el facilitar por el Estado buscarse otra mujer y casarse de nuevo por el civil. Vergonzoso. Habría que quitar para siempre en una patria de Cristo Rey la eutanasia. Hoy en día cada vez se fomenta más la eutanasia. Yo decido cuándo me mato. Suicidio legal, asistido médicamente. Eso es la eutanasia. Suicidio legal, favorecido y ayudado por el gobierno. Increíble, gravísimo. Quitar para siempre el fomento de la homosexualidad, del lesbianismo entre jovencitas. ¡Qué horror, Dios mío! Darle niños a los homosexuales en adopción. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo soporta Dios eso desde el cielo? Es un misterio. ¿Cómo soporta Dios eso desde el cielo? Decirle goodbye para siempre al horror horrorísimo del aborto, matar bebitos. ¿Cómo puede ser que un gobierno ayude a matar bebitos? O las píldoras abortivas, otra basura, las del día después o los post de ellos, los mismos anticonceptivos comunes que también pueden ser abortivos por evitar la implantación del bebé o dificultarla. Toda esa maraña de cosas insultando a Dios, todo el tiempo insultar a Dios, insultar a Dios, insultar a Dios, a Cristo Rey. Una patria católica tendría que tener la protección absoluta a todas las mujeres embarazadas y el honor a toda mujer embarazada y la protección de los niños por nacer. Eso tendría que hacer una patria de Cristo Rey, no fomentar el aborto. Honor, protección, asistencia, amparo y hasta beneficio económico total para una dama embarazada y para su bebé o niño por nacer. Así tendría que ser una patria católica, todo lo contrario. Y la atención médica absoluta para una dama embarazada y su bebé. Y preferencial y prioritaria, como se dice, así debería ser. Y cuánto insulto en Colombia contra las mujeres embarazadas, todos lo saben. Lo mal que son tratadas aquí en Colombia, una vergüenza. El honor absoluto tendría que tener una dama embarazada ayudada por las leyes de un país, todo lo contrario, todo lo contrario. Y cero gasto en la gestación, en el parto y en los días que siguen de la crianza del niño. Cero gasto, todo facilitado. Tendría que ser fomentando al máximo la familia numerosa, por supuesto. Colombia y todo el mundo debería decir, si fueran de Cristo Rey, adiós para siempre, me disculpan, a la basura de la anticoncepción y la planificación. Métodos que además en su mayoría pueden producir abortos también, por lo que decíamos de la implantación. Pecado mortal gravísimo, las cosas como son, que manda al infierno para toda la eternidad. Al revés, las patrias de Cristo Rey tienen que ser la gloria de la familia numerosa, la gloria católica de la familia bien numerosa, que tiene que estar totalmente protegida y fomentada por el Estado, todo lo contrario, todo lo contrario. Y sobre la familia numerosa quería decir algunos conceptos más. ¿Por qué tener muchos niños? Y niños por y para Cristo Rey, por y para Dios, nuestro Señor Jesucristo, por y para el catolicismo. ¿Por qué tener muchos niños? ¿Por qué la familia numerosa es una gloria católica? Primero que nada, porque se lo debo a Dios. Caramba, seamos serios y si no va a haber castigos. Primero que nada, porque se lo debo a Dios. El fin más importante de todos en el matrimonio. Ya saben que hasta lo hace inválido, nulidad matrimonial, si no quieren tener hijos los contrayentes.
Primero que nada, muchos niños, familia numerosa, porque se lo debo a Dios. Salvo esterilidad, que eso no es culpable y es inocente, pero si no, muchos niños, se lo debo a Dios, caramba, es una obligación matrimonial. Segundo, porque los niños son hermosos. ¿Cómo puede ser que nos dejamos arruinar el cerebro y poco más el hijo? Es el enemigo a evitar, pero estamos delirando, estamos todos locos. Y en tercer lugar, y esto es muy interesante, porque en el día de hoy, tener muchos niños adquiere el carácter de lucha católica, pero sí, ¿cómo no? El que tiene vocación al matrimonio, ¿cómo no le va a ser entusiasmante saber que yo combato también así, teniendo muchos niños? La lucha católica, el combate católico, el buen combate de San Pablo. He luchado el buen combate, soy casado, tengo muchos niños. Porque hoy en día adquiere un carácter de lucha, porque el mundo entero odia que yo tenga muchos niños. La ONU odia que yo tenga muchos niños. El nuevo orden mundial odia que yo tenga. Entonces yo les pego al mundo mundial, al orden mundial, teniendo todos los niños que pueda. El control de la natalidad van a gritar ellos. 1 o máximo 2 te van a gritar ellos. El control de la población. Si yo estoy llamado al matrimonio, si no estoy llamado a la vida consagrada, yo debo luchar el buen combate, entre otras formas, teniendo muchos niños. Le tengo que pegar a este mundo moderno anti-Dios y anticatólico, teniendo todos los niños que yo pueda, 1000 si puedo, para que me odie la ONU. Así hace un hijo de Cristo Rey. Y nuestras naciones que eran católicas antes y para Cristo Rey, murió. Y estamos en épocas que se muestran finales. No siempre fue así, porque nuestras patrias antes eran católicas. No siempre fue así. En los primeros siglos y en la Edad Media, ya saben, los católicos hicimos Europa. Los católicos hicimos Europa. La cumbre de lo que llega a ser el ser humano en la tierra como civilización, lo hicimos los católicos. Y nuestras patrias fueron católicas mientras fuimos hijos de España. Mientras fuimos hijos de España, nuestras patrias eran católicas. Todo empezó con el mal llamado Renacimiento. Llevamos 5 siglos de caída contra Dios. 5 siglos de caída contra Dios desde el Renacimiento y metidos en esta nefasta edad moderna. Y aún contra lo que ocurrió en el Renacimiento, el centro es el ser humano, el centro no es Dios. Las naciones guardaban tanto de lo que habían tenido antes de su cuota de catolicismo que fue necesario más daño todavía. Y ahí llegó la Revolución Francesa porque las naciones, a pesar del Renacimiento, guardaban mucho catolicismo todavía. Y se tuvo que hacer la Revolución Francesa el hecho de la modernidad más antidios y más anticatólico que ha existido. Y la educación le dice a todos los niñitos y jóvenes el hecho más grandioso del ser humano. No, el hecho más nefasto de la humanidad en la modernidad ha sido la Revolución Francesa. Y porque las naciones y los reinos todavía guardaban mucho catolicismo, fue necesario la Revolución Francesa para destruir lo que iba quedando. ¿Había defectos? Sí, pero eran naciones que en el fondo trabajaban en unión con la Iglesia, los reinos y las coronas, y había que destruir eso. Eso fue la Revolución Francesa. Y la replicación de eso aquí en América, en Hispanoamérica, fueron todas nuestras revoluciones desde 1810 en adelante, todas de inspiración masónica, todas de inspiración de la Revolución Francesa, todas de inspiración del liberalismo y hoy en día con la izquierda, por supuesto, también. Esa es la verdad de los hechos de la historia. Napoleón fue un demonio. Napoleón llevó la Revolución Francesa a toda Europa y la replicó con sus satélites y la masonería y la inspiración masónica acá en América. Napoleón fue un demonio. Las guerras napoleónicas fueron una obra del demonio. Terminó de destruir todo. Napoleón hizo lo que quiso aquí en la tierra. Pero ¿dónde estará ahora Napoleón? Y en estas épocas finales de este desquiciado siglo XXI, ¿hacia dónde vamos? Como decíamos recién, todo parece indicar
que van a terminar de hacer la explicitación del nuevo orden mundial, con todos los principios ante Dios y anticatólicos para terminar en el anticristo. Y yo debo luchar, y tengo que saber como católico, hoy que es Cristo Rey, que la victoria final es mía. Si es que, con su gracia y solamente con su gracia, logramos mantenernos fieles. Si es que, con la gracia de Dios y solamente con su gracia, logramos ser buenos católicos, hay que estar felices porque en última instancia el triunfo va a ser nuestro. Pero si es que logramos ser fieles. Los dolores del tiempo presente, y cuántos hay en esta sociedad tan anti-Dios y anticatólica, son dolores de parto. Eso lo hemos enseñado muchas veces y hay que insistir. No son dolores de muerte, no son dolores lo que sufrimos y el mundo de hoy que llevan a la nada. Son dolores que van a traer un nuevo nacimiento, una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra, dice la profecía del Apocalipsis. Son dolores que son duros, dolores de parto, pero van a terminar algo bueno en el triunfo total de Dios, nuestro Señor Jesucristo y su catolicismo con su parucía gloriosa y su reino. Cristo Rey. Cristo Rey. La fiesta de hoy. Ojalá podamos con su gracia y solamente con ella ser buenos soldados de Cristo Rey. Ojalá seamos capaces de lograr ser buenos católicos y mantenernos fieles, y así sí podremos cantar la alabanza y la alegría del triunfo final de nuestro Rey, Dios, nuestro Señor Jesucristo, y de su única religión católica. Termino con una oración que es hermosísima y que la hago a modo de petición y se las dejamos en sus bancos. Pueden leerla mientras yo la digo aquí oralmente. La hago a modo de oración y a modo de súplica para que esto llegue de una vez. Oración que se llama Cristo Rey por la patria. Se dice, nunca lo he podido verificar, que la escribió el padre argentino Julio Membiel, el padre Julio Membiel. He oído eso desde que soy seminarista, pero nunca lo he podido corroborar. Sea el que la escribió, es grandiosa, y lo hacemos no solamente como honor a Dios, como honor al catolicismo, sino como petición. Pedir que el triunfo de Cristo, Rey, se dé. Y esta oración dice así: Señor nuestro Jesucristo, Rey de las naciones y de los corazones, Dios, todo lo creaste, lo redimiste y has hecho a nuestro pueblo cristiano. Mira con ojos benévolos a esta nuestra querida patria, consagrada a tu Santísima Madre, y escucha a sus hijos que quieren volver a ti. Oh Rey, cristianos hemos nacido y cristianos queremos ser. Nuestra patria es su historia católica y su destino de grandeza es el llevar tu nombre como bandera. Atiéndenos, Señor, en esta hora aciaga, y si está en tu santísima voluntad, aparta de nosotros este cáliz de amargura, dándonos la gracia de reconquistarte, y ahí hacemos una pausa, reconquistarte Colombia, reconquistarte Argentina, reconquistarte Brasil, reconquistarte Hispanoamérica, reconquistarte España, reconquistarte Europa, reconquistarte el mundo entero. Sigo leyendo: que tu madre, reina nuestra, conductora y vencedora en la lucha final, aplaste la cabeza del enemigo que avanza extendiendo su poder internacional. Que el ángel que custodia nuestro suelo aparte de nosotros la perfidia sionista, el terror comunista, la siniestra masonería y la peste del liberalismo. Aniquilen tus arcángeles a las sectas invasoras y guarden a nuestras juventudes de la corrupción mental y moral. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya, y si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional, te pedimos, Rey de Reyes, no permitas que tu pueblo sea traidor, antes
prepáranos y danos el triunfar en el martirio para gloria de tu divina majestad, en reparación por tanta historia laica, y para que, bajo el manto de la Virgen soberana, te adoremos en la patria eterna con los que lucharon por ti. Así sea. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.